Este programa es de análisis noticioso y opinión. TM Noticias, segunda emisión. Ella tiene para ti el resumen de información que debes de saber a mitad del día. La voz femenina de la noticia. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias, segunda emisión. Lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde por 89.5 FM Romántica. Elisa Pérez Garmendia te acompaña con todo lo que necesitas saber en TM Noticias, segunda emisión. Muy buenas tardes, qué gusto reencontrarnos nuevamente en este viernes, ahora en esta emisión vespertina. El día nos invita sin duda a cerrar esta semana con la mejor actitud y sobre todo con la información que usted necesita saber para tomar decisiones y estar a tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor. Gracias como siempre por acompañarme aquí en TM Noticias. Le voy a presentar las noticias más importantes que se han presentado durante las últimas horas y que están ya marcando la agenda de este mediodía, tanto en Sinaloa, en México y en el mundo. Claro que con el toque, el análisis y el contexto, pero sobre todo con mucha responsabilidad de llevar hasta usted información muy clara y oportuna. Aprovecho también para dar la bienvenida y saludar a quienes se están conectando a través de nuestras redes sociales en Facebook como TM Noticias. Póngase muy cómodo porque ya vamos a arrancar esta emisión, no sin antes invitarlo a que nos comparta sus gestorías ciudadanas, sus denuncias, sus opiniones, sus comentarios. ¿Tiene algún problema con algún bache a propósito de estas intensas lluvias que de repente se llevan todo? ¿Tiene problemas de basura? Por ahí hay perros callejeros mordiendo en las calles de su colonia. Cuéntenos qué problema le aqueja y con mucho gusto nosotros intervenimos ante la autoridad para tratar de que usted lo solucione de una manera muy favorable y sobre todo con mayor oportunidad. Nuestro WhatsApp a su disposición es el 6672-308-904. Y bueno, ¿quién se llevó realmente al Mayo Zambada de Estados Unidos y bajo qué condiciones? Vuelve de nueva cuenta a ponerse esta pregunta sobre la mesa. La captura que sacudió al cártel de Sinaloa vuelve a estar en el centro de la polémica y ahora desde la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum reitera su exigencia de saber si hubo o no intervención de las agencias estadounidenses en territorio mexicano. Una pregunta que toca directamente pues la soberanía de nuestro país y que podría tener desde luego mucho que ver con la violencia que estalló después de esta entrega en Culiacán. Esta es la información. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que es relevante esclarecer cómo ocurrió el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos y si existió participación de agencias estadounidenses en esa operación. Durante su conferencia, la mandataria respondió a las declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien consideró que ya no debería investigarse la forma en que se concretó la captura del líder del cártel de Sinaloa. Sheinbaum sostuvo que el tema no puede darse por concluido, ya que una posible intervención de autoridades estadounidenses en territorio mexicano tendría implicaciones para la relación bilateral. Hay injerencia de un país, en particular Estados Unidos, hacia México, por lo menos hay que decirlo. Y en este caso es muy contradictorio lo que informan las agencias de Estados Unidos. Entonces, para México es indispensable que todo esto sea clarificado. No es un asunto de, qué bueno que detuvieron al Mayo, bueno, qué bueno que está detenido, evidentemente. Pero la manera en que se hizo, y si tuvo que ver con una injerencia de las agencias de Estados Unidos en nuestro país sin la intervención de México, es muy relevante. Y también, hay que decirlo, la manera en que se generó un conflicto en ese grupo delictivo, que tiene una situación de violencia en el Estado. Si fue promovida esta división de un grupo delictivo por parte de alguna institución del gobierno de los Estados Unidos, pues también se tiene que decir, porque finalmente no fue la autoridad mexicana quien detuvo a un delincuente, a un presunto delincuente. La presidenta recordó que la operación derivó en un conflicto interno dentro del cártel de Sinaloa, el cual provocó una ola de violencia en Culiacán. Finalmente, reiteró que la relación entre México y Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo y la confianza. Para TM Noticias, Miguel Campaña.
Y quien también pone muchas preguntas sobre la mesa es el campo sinaloense, pero la más importante es por qué los productores tienen que llegar a la crisis para ser escuchados. Y aunque hay avances y se han anunciado apoyos y pagos a la comercialización del maíz, lo cierto es que el sector advierte que este tipo de iniciativas o apoyos temporales no bastan. Ellos realmente lo que exigen es una política agrícola de fondo que garantice precios justos, un financiamiento seguro y permanente, pero sobre todo insumos y rentabilidad para cada ciclo agrícola. El secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina, Agustín Espinosa Laguna, reconoció los avances logrados tras la visita de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Yasmín López, pero advirtió que el campo mexicano necesita soluciones de fondo y no apoyos únicamente cuando surgen crisis. El dirigente campesino señaló que la problemática del sector debe atenderse desde antes de iniciar cada ciclo agrícola, con reglas claras sobre producción, comercialización, financiamiento, costos de insumos y precios que permitan a los productores recuperar sus inversiones. Aunque consideró positivo el avance de la comercialización de maíz y los pagos pendientes para productores sinaloenses, afirmó que estos acuerdos solo representan un alivio momentáneo y no resuelven los problemas estructurales del campo. Sinaloa no puede seguir negociando su agricultura cosecha por cosecha, cultivo por cultivo y protesta por protesta. Necesitamos pasar de una política de emergencia a una verdadera política de Estado para recuperar la rentabilidad del campo. Antes de que el productor vuelva a sembrar, debe saber qué cultivo requiere el país, qué volumen tiene posibilidades reales de comercialización, quién comprará la cosecha, bajo qué condiciones se determinará el precio y fundamentalmente si ese precio permitirá recuperar los costos de producción y obtener una utilidad razonable. Porque producir mucho y perder dinero no es productividad, es descapitalización. También pidió definir una política nacional de fertilizantes y resolver el futuro de la planta de Topolobampo, bajo criterios de seguridad alimentaria, además de establecer con claridad los apoyos pendientes para productores de trigo. Finalmente, planteó la creación de un acuerdo entre gobiernos, productores, compradores e instituciones financieras para impulsar la rentabilidad agrícola y evitar que el campo continúe dependiendo de soluciones emergentes. Para TM Noticias, Matilde Montiel. Y una lluvia intensa, a propósito de las presentadas el día de ayer, puede convertirse en minutos en una calle o en una zona de riesgo. Culiacán volvió a vivir los efectos de las precipitaciones con corrientes que arrastraron a personas, árboles caídos, cables derribados y calles prácticamente intransitables. Afortunadamente, según el reporte de Protección Civil, 4 personas fueron rescatadas con vida, pero al final el llamado es contundente: no se haga usted el vivo y no desafíe la fuerza del agua. Las fuertes lluvias registradas este viernes en Culiacán movilizaron a la Coordinación Operativa de Protección Civil, cuyos elementos realizaron 21 recorridos preventivos y atendieron distintos incidentes provocados por el incremento de nivel de agua y las rachas de viento. Entre las situaciones de mayor riesgo se registró el rescate con vida de 4 personas, 2 adultos y 2 menores de edad, que fueron arrastradas por la corriente de un arroyo en el poblado de Carrizalejo, donde todas fueron auxiliadas por los cuerpos de emergencia. Durante los recorridos también fue rescatado un cachorro que quedó atrapado en un arroyo. Además, el personal atendió un árbol caído, un bache que permanecía oculto bajo el agua, una mufa desprendida, una alcantarilla sin tapa y cableado eléctrico derivado. Derivado de las intensas lluvias presentadas el día de ayer, 6 de agosto del 2026, Protección Civil, en coordinación con las demás autoridades de seguridad y de auxilio, se atendieron más de 20 emergencias en Culiacán y sus sindicaturas, entre la que destaca el rescate de 2 adultos y 2 menores que fueron arrastrados por el arroyo en la comunidad del Carrizalejo. Este reporte fue realizado y atendido al 911, aproximadamente siendo las 6:30 de la tarde del día de ayer. Asimismo, se realizó el rescate de un perrito en el Boulevard Ejército de Occidente y Boulevard Granaderos en el sector Chulavista. En este sentido, continuamos con los recorridos preventivos en toda la ciudad y pudimos destacar que hubo desbordamiento de canales como en el arroyo o el canal de la colonia Adolfo López Mateos y fuertes encharcamientos en la calzada Heroico Colegio Militar, Boulevard Revolución, Colonia 21 de Marzo, el Boulevard El Dorado y Jicotencal, entre otros. Destacar que no hubo personas que perdieran la vida, así como personas lesionadas o viviendas que hayan tenido daños fuertes por estas intensas lluvias del día de ayer.
Las precipitaciones también alcanzaron con fuerza sectores como Barrancos, La Primavera, Estancias y Emiliano Zapata, en la colonia 5 de Mayo y sobre la carretera La Costera, que se reportaron lluvias de intensidad moderada, mientras que el Boulevard Ganaderos presentó importantes encharcamientos. Ante las condiciones registradas, la Coordinación Operativa de Protección Civil pidió a la población evitar cruzar arroyos, canales o calles inundadas, conducir con precaución y mantenerse atenta a los avisos oficiales. Para TM Noticias, Matilde Montiel. Y las lluvias no solo dejaron calles inundadas y corrientes peligrosas, también ponen a prueba la infraestructura y de manera muy seguida de agua potable de Culiacán, porque la gente no hace caso, y no es que yo lo esté regañando ahorita al aire, pero es importante que tomemos bastante que tomemos bastante, no confianza, sino conciencia, porque seguido se acumulan ramas, basura y sedimentos, lo que obliga a detener temporalmente la captación de agua de las plantas potabilizadoras, y eso provoque que de repente se tenga que suspender el servicio en las colonias, porque resulta que no hay condiciones de limpieza e inocuidad para poder suministrarlos el vital líquido, y este no está en condiciones de consumo o uso humano. Afortunadamente, tras trabajar durante toda la madrugada, la JAPAC anunció que ya se restableció el servicio principalmente en las zonas centros, pero es importante sí advertir que habrá durante el transcurso del día probablemente baja presión o intermitencias mientras la red recupera al 100% sus niveles normales. Las lluvias registradas la tarde del jueves provocaron nuevamente un fuerte arrastre de ramas, basura y sedimentos hacia la obra de toma de la planta potabilizadora Juan de Dios Batiz, lo que obligó a suspender temporalmente la capacitación mientras que personal de la JAPAC realizaba labores de limpieza. Técnicos del organismo trabajaron durante toda la noche para retirar el material acumulado y desasolvar la zona, con el objetivo de recuperar las condiciones necesarias para reiniciar la producción de agua potable. Los trabajos concluyeron alrededor de las 4 de la madrugada, cuando la planta retomó operaciones y comenzó nuevamente con la producción y distribución de líquido hacia los sectores centro y nororiente de Culiacán. De acuerdo con JAPAC, actualmente la infraestructura funciona con normalidad y el proceso de potabilización se mantiene bajo los controles de calidad establecidos. Aunque la producción ya fue restablecida, el organismo advirtió que el proceso de recuperación de niveles en la red podría ocasionar bajas presiones o intermitencias en algunas zonas altas de la ciudad a partir del mediodía. JAPAC recomendó a la población hacer uso moderado del agua y destinarla principalmente a actividades básicas, mientras se normaliza por completo la presión en la red de distribución. Para TM Noticias, Matilde Montiel. Y bueno, antes de irnos al primer corte comercial, vamos a revisar rápidamente cómo se va a comportar el clima esta tarde y noche en Sinaloa. Desde luego, calor intenso en el norte y centro del estado, mientras que el puerto de Mazatlán se mantiene con una alta probabilidad de lluvias, así que si usted piensa tomarse este fin de semana para ir a las playas de Mazatlán, pues tome sus precauciones y prepárese para estos cambios de temperatura. Cielo Neris ya está lista con el pronóstico del clima. El reporte del clima, temperaturas, sensaciones térmicas, días despejados o nublados, todo lo escuchas aquí. El clima en TM Noticias. Es momento de compartirles el pronóstico del tiempo para esta tarde. Iniciamos en la capital del estado, donde prevalece un ambiente nublado y cálido. La temperatura se mantiene alrededor de los 37 grados con una humedad del 54%. Y para esta noche se espera un descenso en la temperatura con una mínima de 28 grados. Continuamos en el norte del estado, en Los Mochis, donde prevalece un ambiente parcialmente soleado y muy caluroso. La temperatura se mantiene en 38 grados con una humedad del 44%. Para la noche se espera una temperatura de 30 grados. Y por último, en el puerto de Mazatlán prevalece un ambiente parcialmente nublado. La temperatura se mantiene en 34 grados con una humedad del 67%. Durante la noche se espera una temperatura de 29 grados con un clima parcialmente nublado con probabilidad de lluvias del 86%. Hasta aquí el pronóstico del clima. El reporte del clima, temperaturas, sensaciones térmicas, días despejados o nublados, todo lo escuchas aquí. El clima en TM Noticias. Y hacemos una pausa para nuestro primer corte comercial, pero regresamos en unos minutos con más información. Continúe con nosotros en TM Noticias, segunda emisión, porque aún hay mucho que contarle.
Todo lo que debes saber te lo decimos aquí. La voz femenina de la noticia. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias, segunda emisión. TM Noticias, segunda emisión, con el estilo objetivo y con lo que debes de saber a mitad del día. La voz femenina de la noticia. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias, segunda emisión.
Ya regresamos aquí en TM Noticias y bueno, mientras unos renuncian, la paradoja es que se necesitan mayores elementos de seguridad. Culiacán, sin duda, en estas condiciones de inseguridad necesita más policías, pero el reto no es solamente contar con la formación de elementos capacitados para enfrentar estas exigencias de una ciudad que demanda cada vez más mayor seguridad. Mientras el ayuntamiento mantiene abierta la convocatoria de la Academia Policial, el objetivo es sumar alrededor de 400 nuevos agentes este año, aunque hasta ahora solo han egresado 30 elementos. Tú tienes los detalles de esta información, Matilde Montiel. Claro que sí, Elisa. Muy buenas tardes a la capital sinaloense. Espero que estén a gusto escuchando las noticias que le traemos al momento. Y como comentabas, Elisa, la presidenta municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, informó que el proceso de reclutamiento y formación sigue adelante como parte de la estrategia para fortalecer la corporación de seguridad del municipio. La meta para este año es sumar alrededor de 400 nuevos policías, aunque hasta el momento solamente han egresado 30 elementos. Pero el proceso no se ha detenido. La alcaldesa explicó que actualmente hay nuevos grupos en formación que estarán concluyendo su preparación durante los próximos meses. Y aquí viene el calendario, el grupo en el que inició su capacitación en mayo, en lo cual terminará su preparación a principios de octubre. Mientras tanto, los nuevos cadetes se incorporarán en agosto, en lo que ya se encuentran en la Universidad de la Policía Unipol, y tienen previsto concluir su formación en diciembre. Escuchemos. A inicios de octubre, y ahora en agosto se acaba de formar otro grupo, el cual ya se encuentra de 30, el cual ya se encuentra en este momento en la Unipol, y este grupo egresa en diciembre. Entonces, pues seguimos con la convocatoria abierta, invitando pues a todas las personas que deseen unirse. Igual en las jornadas que mantenemos en las colonias, en las jornadas de paz, están las Fuerzas Armadas y nosotros también como municipio, así como la Policía Estatal, pues con todas estas convocatorias abiertas a cualquier ciudadano que desee incorporarse a las fuerzas policiales. Bueno, la presidenta municipal agregó que quienes estén interesados todavía pueden consultar la convocatoria para incorporarse a la corporación. Y hablando precisamente del personal de seguridad, Ana Miriam Ramos también fue cuestionada sobre los reiteros anticipados de policías y elementos de tránsito. ¿De qué se trata? Bueno, la alcaldesa explicó que estos casos corresponden a trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos por la ley, ya sea por la antigüedad, edad o alguna condición médica acreditada. Cada solicitud detalló que pasa primero por una revisión ante las comisiones correspondientes y posteriormente llega a Cabildo para su aprobación. Así que mientras algunos elementos concluyen su preparación y otros salen de la corporación mediante los procesos establecidos por la ley, el ayuntamiento mantiene abierta la convocatoria con la meta de fortalecer el número de policías municipales. Y así la información, Elisa. Gracias, Matilde. Y bueno, pues 30 elementos de 400 que se requieren no llega a satisfacer ni siquiera el 10% de esta demanda de policías que el municipio de Culiacán está necesitando. Y bueno, en una condición de inseguridad como la que se vive, pues no es una situación que motive demasiado el participar en una convocatoria, pero quien realmente tiene la vocación de servicio para ser policía, pues ahí está el llamado de las autoridades del municipio para que formen parte y participen de estas convocatorias para ser formados como elementos de seguridad al servicio de nuestra ciudad. Y hay heridas que siguen abiertas y casos que el paso de los años no han logrado cerrar, y me refiero a Ayotzinapan. La desaparición de 43 estudiantes que conmocionó a todo México vuelve al centro de la agenda nacional con la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum retoma el tema de su captura y rechaza que exista un trasfondo político. Asegura que se trata de un avance real en las investigaciones para tratar de esclarecer finalmente qué fue lo que ocurrió con los normalistas.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa tenga un trasfondo político. Durante su conferencia, la mandataria federal afirmó que la captura del exmandatario estatal es resultado de una investigación desarrollada durante varios meses por la Fiscalía General de la República. Sheinbaum sostuvo que el proceso forma parte de las indagatorias que buscan esclarecer lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos y reiteró el objetivo principal, que es conocer la verdad de los hechos. No quisiera dar detalles porque es parte de un proceso y además le corresponde a la Fiscalía General de la República. Lo que sí puedo decir es que el fiscal del caso, la Fiscal General de la República, y el apoyo que han tenido en el análisis de inteligencia e investigación con nuevas formas de investigar, pueden ser las mismas evidencias, pero ahora profundizando a través de distintos mecanismos, muchos de ellos de análisis científico, permiten pues seguir haciendo justicia. Entonces, esta detención tiene que ver con un trabajo que viene haciendo ya desde hace muchos meses la Fiscalía, y ellos pues tendrán que seguir dando las evidencias de esta detención, por qué se da, bajo qué circunstancias, y los testimonios que ayer mencionó la fiscal, cómo fue que existen. La presidenta enfatizó que es fundamental avanzar en las investigaciones para llegar a la verdad y la justicia, así como para encontrar a los jóvenes desaparecidos. Para TM Noticias, Miguel Campaña. Y regresar a clases también representa un reto para el bolsillo de las familias, pero puede convertirse en una oportunidad para reactivar la economía local. Hoy se llevó a cabo y aún se mantiene abierta para que usted aproveche la Feria del Regreso a Clases, que busca precisamente apoyar a los padres de familia para que compren a precios bajos, encuentren opciones, pero sobre todo adquieran el surtido de su lista escolar de manera más informada, mientras los comercios formales aprovechan esta temporada para recuperarse. Y bueno, hay otros indicadores que también empiezan a mostrar señales muy positivas, aunque esta recuperación económica es gradual. Finalmente, este tipo de iniciativas pues permiten apoyar, Matilde, la economía de las familias y también darles un empujoncito a los comerciantes locales. Tú estuviste en la apertura de esta feria. Claro que sí, Elisa, y ya que estamos hablando de gastos y de lo que viene para las familias, hay que poner atención porque el regreso a clases también representa una oportunidad para comparar precios, cuidar el bolsillo y de paso apoyar al comercio local. Ese es precisamente uno de los objetivos de la Feria de Regreso a Clases, actividad que reúne a proveedores locales relacionados con la temporada escolar y que además ofrece servicios gratuitos por parte de distintas dependencias. La funcionaria Janet Tostado explicó que este evento es organizado por la Procuraduría Federal de Consumidor, Profeco, y busca que las familias puedan realizar compras informadas, comparando tanto precios como calidad antes de elegir sus productos escolares. Escuchemos. Los créditos de impulso NAFIN, que a principios de año pues se firmó ese convenio, que hemos traído una bolsa disponible de recursos de alrededor de 120 millones de pesos. A la fecha pues ya traemos colocados alrededor de 36 millones, beneficiando pues empresas formales, empresas que generan empleo y bueno, otras dinámicas también. Pero el regreso a clases no es el único tema relacionado con la economía de Culiacán. La funcionaria señaló que uno de los principales retos para las pequeñas y medianas empresas de la ciudad es mantener activa su operación, por lo que desde el ayuntamiento se ha impulsado a diferentes programas de financiamiento. De ese monto ya se han colocado 36 mil millones de pesos en beneficio a empresas formales y generadoras de empleo. Por ejemplo, ya se tiene programada una feria de empleo para el próximo 21 de agosto, que se realizará en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo. Y bueno, así la información, Elisa. Gracias, Matildes. Pues es viernes y la información no se detiene. Vamos a hacer una segunda pausa comercial y en unos minutos regresamos. No le cambie porque ya está aquí Poncho Barrueta, el oso, en su sección de todos los viernes Vive Saludable, Vive Fit, con buenos consejos para usted. Todo lo que debes saber te lo decimos aquí. La voz femenina de la noticia. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias, segunda emisión.
tu fuente de información a mitad del día. TM Noticias, segunda emisión, con Elisa Pérez Garmendia, la voz femenina de la noticia, en punto de la 1 de la tarde. Ya volvemos aquí en TM Noticias, segunda emisión, y bueno, le cuento que después de los 50 años, tanto hombres como mujeres empiezan una batalla silenciosa que no siempre se nota por fuera, pero que puede estar avanzando por dentro, y es la llamada crisis metabólica, que se potencializa con riesgos de diabetes, de hipertensión, de hígado graso y enfermedades cardiovasculares. Y bueno, vamos a hablar de cómo detectar esas señales, pero sobre todo cómo revertir este deterioro metabólico, y para ello doy la bienvenida en el estudio a Poncho Barrueta. Poncho, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Eli. Buenas tardes a todo tu auditorio. Se habla de esta crisis metabólica en los adultos mayores de 50 años, pero ¿qué significa realmente este concepto y por qué se está convirtiendo en un problema de salud tan importante? Mira, actualmente 8 de cada 10 adultos, no importa si eres hombre o mujer, pero 8 de cada 10 adultos en el país tienen un problema metabólico. Exactamente la lista que confirmaste es diabetes, hipertensión, hígado graso, resistencia a la insulina, hipertensión, etcétera, ¿no? Son muy populares entre amigos y conocidos. ¿Y por qué es? Estilo de vida, calidad de vida, falta de ejercicio, falta de nutrientes buenos, y sobre todo en la última década, empezando a los 40, pues que ya se fue la juventud a los 40. ¿La secuela? La secuela. La juventud. Así es. Y sí, es un dato muy, muy importante, o sea, de llamar mucho la atención, porque estaríamos hablando que más del 75% de adultos mayores, Poncho, de 50 años, pues se enfrenta o está por enfrentar algún problema cardiometabólico, y es una situación que creo que como población estamos subestimando. No en vano, de repente tú ves a personas de 50 años que dices, ¿en qué momento dio el viejazo? O cuando dices que ya después de los 50 ya ando valiendo cohete, por no decir más feo. Y bueno, y se presentan estas enfermedades que desafortunadamente avanzan a veces sin tener siquiera o poder detectar los síntomas. Así es, porque va avanzando poco a poco. Si hacemos un recuento de lo que hemos platicado en los diferentes programas, nos lleva hasta este momento. Cuando llegamos a los 50 años, no hemos hecho ejercicio, no hemos tenido condición física, el deterioro por la sarcopenia, que ya le hemos hablado en otras ocasiones, el hígado graso que se acumula por exceso de carbohidratos, exceso de comida chatarra, hace que tu metabolismo, que tu sistema avance más despacio. Pero lo que no avanza más despacio es la acumulación de grasa y las arterias tapadas por lo mismo, y el aumento de triglicéridos de manera natural. Es una bomba de tiempo, pues. ¿Y cuáles son los hábitos cotidianos que muchas veces nosotros, sin saberlo, están acelerando estos problemas? ¿Y qué es lo que nos puede ayudar desde tu punto de vista como especialista y entrenador para ayudar a revertirlos? Te voy a decir uno, y ahorita lo acabamos de mencionar anteriormente de entrar. Dormir. Descansar, yo lo marco como el número 1, porque eso afecta todo lo demás. Te quita la capacidad de coordinación mental, te quita la capacidad física de entrenar, te quita las ganas de empezar a buscar comer saludable por solamente comer, porque tu mente necesita algún descanso, un alivio. Y en la dopamina que nos da la comida chatarra, ahí lo empieza a encontrar. Entonces, si tú me preguntas como el número 1, real, es descanso, porque no descansamos tanto por el estrés, la vida diaria, los problemas. Y luego viene entrenar pesas, y ahí sí dejo de lado el cardiovascular. Es pesas porque la sarcopenia viene, la pérdida de masa muscular, y las pesas es lo único que puede dar la información al músculo para absorber el nutriente. Y luego nos vamos en el 3, que es la nutrición. No le voy a dar un peso de mayor importancia salvo el descanso. Los otros 2 per se deben de ser sí o sí. Y eso puede revertirlo completamente, todas estas patologías o enfermedades. Eso desde el punto de vista de los hábitos cotidianos, pero desde un punto de vista más médico profesional, ¿cuáles son los estudios básicos que tú recomiendas se realice una persona después de los 50
para conocer realmente cómo está su salud metabólica antes de empezar cualquier rutina, tratamiento, entrenamiento? Ok, uno muy básico, me voy desde lo básico, ¿no? Y dando como particular sin ser médico, ¿no? Lo básico es ver cómo está tu grasa visceral. Es un estudio muy sencillo, lo haces en las clínicas que creo que patrocina aquí, Salud Digna. Ahí tienen unos buenos equipos, excelentes equipos. Y los InBody. Los InBodies, así es. La Tubit también hace el InBody, creo. Así es, y es muy económico y te dan toda tu grasa visceral, tu grasa corporal, el exceso que tienes, cómo andas y qué es lo que debes de bajar de peso. Son unos exámenes que ni siquiera te sacan sangre, son muy económicos, no llegan ni a 100 pesos. Y te puedes reflejar cómo estás. Si estás arriba, por ejemplo, si eres hombre y estás arriba de un 20% de grasa, hay que poner cuidado. Que 20%, 22% todavía es sano, pero hay que poner cuidado porque a los 50 esto empieza a subir muy rápido. Y si eres mujer y estás arriba del 28% de grasa, que las mujeres se permite tener más grasa, hay que poner cuidado. Y en la mujer hago un énfasis. En esta etapa, en este periodo de los 50 años, ya prácticamente están entrando o ya están en la menopausia. Entonces, al estar en la menopausia, los niveles hormonales descienden y ahí es el siguiente estudio que me estás diciendo. ¿Cómo andamos a nivel hormonal? Los hombres también. ¿Cómo andamos de la testosterona libre, la testosterona total? Y ya que están ahí, el examen de próstata. Sí o sí a los 50 ya no lo puedes perdonar. Es el examen de próstata, el antígeno prostático es en sangre, ya no hay necesidad de andar ahí con las cosas de la mente, de andarle sacando la vuelta al doctor. En sangre se puede hacer, si es un tabú. Y las mujeres también, cómo andan de sus estrógenos y también cómo andan de la prolactina y las diferentes hormonas, así como la tiroides, cómo andan de la TSH, T3 y T4. Es un perfil hormonal completo en la mujer y un perfil hormonal en el hombre también. Finalmente, ¿qué decirles a esos hombres y mujeres de 50 a 60 años o más? Porque pues obviamente sientes en esta etapa que pierdes energía, que ya no tienes la misma fuerza o el control sobre tu peso y muchos pueden decir, no, es que ya es la edad, así me tocó vivir. ¿Qué mensaje les dirías tú para que entiendan que todavía pueden recuperar su bienestar y transformar su salud? Pensar claramente en la calidad de vida. Pensar que todavía quedan 20 o 30 años muy buenos y en algunos casos más. Y pensar en no ser una carga para nuestros hijos, para nuestras parejas, en una carga física, emocional y económica. La libertad de movimiento es algo que no tiene precio. La libertad de la salud es algo que no se compra con nada. Y la única manera de tenerla es que tú la cuides. Tú la cuides desde tu casa, desde tu pensamiento, hagas conciencia con tu vida y que pienses en los tuyos, pero piensas en los tuyos, en no ser una carga. Y sobre todo si quieres disfrutar a tus nietos, de repente poder cargarlos, jugar con ellos y no tener que estar sentado ahí como el abuelito con el que nada más puedes ver televisión, que también se disfruta, pero qué importante es que también puedas tener actividades al aire libre con ellos, compartir, jugar. Sin duda alguna, ¿no? Jugar con los nietos es algo que yo creo que todos cuando llegamos a esa edad lo quisiéramos hacer, como lo hicieron con nosotros nuestros abuelos. Pues ahí está, la salud metabólica, estimados radioescuchas, no debe verse como una consecuencia inevitable de cumplir años, sino pues como una oportunidad para tomar estas decisiones a tiempo. Poncho, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, bonito fin de semana. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial, es breve, regreso con ustedes y más información, no se despegue. TM Noticias, segunda emisión con el estilo objetivo y con lo que debes de saber a mitad del día. La voz femenina de la noticia. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias, segunda emisión.
Tu fuente de información a mitad del día. TM Noticias, segunda emisión, con Elisa Pérez Garmendia, la voz femenina de la noticia, en punto de la 1 de la tarde. Y a pesar de los acontecimientos violentos que se han recrudecido en el sur del estado, en plena temporada vacacional, la seguridad de los visitantes y las familias sinaloenses se mantiene como una de las principales prioridades para el estado. Desde la Mesa de Construcción de Paz, la gobernadora Geraldine Bonilla informó sobre los avances del operativo Verano Seguro 2026 y dice que son resultados positivos hasta el momento y sobre todo porque se tiene, dice ella, un privilegio sobre coordinarse de manera muy especial entre los 3 niveles de gobierno para blindar eventos masivos con mucha afluencia y sobre todo los destinos turísticos más visitados en el estado. Tú tienes los detalles de estas mesas de construcción de paz, Matilde Montiel. Claro que sí, Elisa, y continuando con información, como comentabas, la gobernadora Geraldine Bonilla Valverde encabezó la mesa de construcción de paz y seguridad en las instalaciones de la C4 de la Secretaría de Seguridad Pública, donde autoridades estatales y federales revisaron las indecencias registradas en Sinaloa y acordaron nuevas acciones operativas. En la reunión participaron mandos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Fiscalía General del Estado, autoridades municipales y la Secretaría de Bienestar, quienes integraron al grupo interinstitucional. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Sinoé Telles López, informó que también se coordinaron los operativos que serán desplegados durante los próximos días en eventos masivos programados en Surutato, Navolato e Imala. Escuchemos. También analizamos y coordinamos los diferentes operativos que se van a implementar por los eventos masivos que se van a tener en Surutato, Navolato e Imala. Asimismo, revisaron los resultados del operativo Verano Seguro 2026, implementado en todo el estado y principalmente en zonas turísticas. Telles López señaló que los incidentes registrados han sido mínimos y no han afectado la llegada de visitantes. La gobernadora reiteró que las instituciones continuarán trabajando de manera coordinada para fortalecer la seguridad, prevenir delitos y generar condiciones que permitan a las familias sinaloenses y visitantes disfrutantes de espacios seguros. Así la información, Elisa. Pues bueno, la verdad es que sí, ha habido bastantes acontecimientos, sobre todo en el sur del estado y también aquí en la ciudad de Culiacán, en una semana que ha sido marcada por hechos de violencia, pero pues tal vez si no hubiese este tipo de operativos, Matilde, todavía habría más situaciones que lamentar. Lo que sí es que dentro de todo este clima de inseguridad hay una señal que podría estar marcando un cambio en el ánimo económico de Culiacán. Los negocios siguen cerrando, pero ya no al ritmo que se observaba el año pasado, mientras se reportan 3,150 establecimientos que han bajado la cortina. También hay 72 reaperturas, afortunadamente, y nuevos negocios que comienzan a ocupar estos espacios que quedaron vacíos. Y bueno, estaremos probablemente ante los primeros síntomas de una recuperación o apenas ante la pausa de una crisis comercial. Tú estuviste platicando por ahí con los comerciantes del centro, Miguel Campaña, ¿qué es lo que te comentaron? Hola, ¿qué tal, Elisa? Un gusto saludarte y también aprovecho para saludar a toda la audiencia para informarles que el cierre de negocios en Culiacán muestra una tendencia a la baja durante el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con un sondeo realizado en junio por la Unión de Comerciantes de Culiacán. Óscar Sánchez Beltrán, presidente del organismo, informó que actualmente se registra una notificación de cierre cada 3 días, mientras que en el mismo periodo de 2025 se reportaban hasta 8 cierres con esa frecuencia. Explicó que los establecimientos que continúan bajando sus cortinas pertenecen principalmente al giro de alimentos preparados. El dirigente detalló que el estudio de campo contabilizó el cierre de 3,150 negocios, tanto formales como informales, en las zonas mapeadas por la UCC,
las cuales abarcan 100 avenidas o corredores comerciales distribuidos en 50 colonias de la capital sinaloense. Sánchez Beltrán consideró que las fechas de mayor actividad comercial previstas para el cierre de año representan un incentivo para el sector, por lo que muchos de los negocios que logran mantenerse operando probablemente continuarán durante el resto del ciclo económico. Asimismo, indicó que los meses con mayor impacto en el cierre de establecimientos fueron enero, junio y julio. Hasta que el informe, Lisa. Gracias, Miguel, y es momento de conocer los hechos que han marcado la jornada en materia de seguridad. Es momento de nuestra sección Código Rojo, el espacio donde damos seguimiento a los sucesos que mantienen en alerta a las autoridades y la sociedad sinaloense. Código Rojo en TM Noticias. El reporte policial y de seguridad al momento, aquí en TM Noticias Segunda Emisión. Soy Miguel Campaña y estos son los hechos policíacos. La violencia volvió a poner en alerta a las corporaciones de seguridad en Sinaloa. Un elemento de la policía estatal resultó herido tras un ataque armado registrado sobre el libramiento Mazatlán-Culiacán, un hecho que activó un operativo de los 3 niveles de gobierno para localizar a los responsables. Además, la violencia volvió a dejar una escena de impacto en carreteras de Sinaloa. Un cuerpo envuelto en plástico negro fue localizado a un costado de la carretera Culiacán-El Dorado, en la sindicatura de Costa Rica. Un hallazgo que ya es investigado por la Fiscalía para determinar la identidad de la víctima y esclarecer lo ocurrido. En Mazatlán, una tragedia enlutó al puerto. Durante la noche del jueves, un elemento activo de la Secretaría de Marina perdió la vida tras caer a una zona rocosa del Paseo del Centenario, un accidente que movilizó a cuerpos de emergencia y que ahora es investigado para conocer con precisión cómo ocurrieron los hechos. También en Mazatlán, la violencia vuelve a encender las alertas. Un hombre fue asesinado a balazos frente a un domicilio en la colonia Morelos, un hecho que ocurre en medio de los operativos de seguridad implementados durante la temporada vacacional y que ya es investigado por las autoridades. Hasta aquí los hechos. Gracias, Miguel. Y bueno, a partir de hoy, el cierre del Boulevard Pedro Infante por los trabajos de construcción de la infraestructura vial obligará a los automovilistas a buscar rutas alternas, por lo que el túnel del Eje Federalismo será habilitado como una opción de conexión hacia esa zona de la ciudad. Para facilitar la movilidad durante este periodo, la JAPAC informó que las obras de rehabilitación de lo que es el emisor Rubí en el cruce con el Eje Federalismo y la calle Palenque ya registra un avance del 70% con la sustitución de 267 metros de tubería de 72 pulgadas. Esta infraestructura sin duda es clave para Culiacán, ya que conduce las aguas residuales que aproximadamente representan un 80% de la ciudad hacia la planta tratadora norte, por lo que los trabajos se realizan con especial cuidado, según señala la paramunicipal, para garantizar un funcionamiento óptimo. Las autoridades estiman que la vialidad pueda quedar liberada por completo a inicios de la próxima semana, lo que es una buena noticia porque pues estas dos vías que conectan con la salida hacia el sur poniente de Culiacán estarán cerradas por lo menos este fin de semana, así que usted planee, sobre todo si va a la zona comercial de La Ceiba, si quiere ir al Cinépolis, si tiene algunos trámites dentro de este corredor automotriz. Afortunadamente lo que es CEPIC y el Congreso del Estado, pues el Congreso en este caso está de receso, pero la gente de la CEPIC tendrá que reanudar labores hasta el próximo lunes y bueno, será hasta el 31 de agosto cuando se reabra completamente una ruta hacia lo que es también un corredor educativo muy importante ahí por la Pedro Infante, y que será necesario garantizar que así sea porque se viene ya el regreso a clases. Los que le van a sufrir un poco son los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, porque tengo entendido que ellos anticipan la apertura de su ciclo escolar ya lo que es la segunda semana de agosto, pero pues le tendrán que brincar por acá por el corredor que conecta de la Universidad de Occidente hacia el Pedro Infante, ya en una ruta cercana a lo que es el Costco. Entonces hay que ir planeando con mucha anticipación, pero sobre todo con mucha paciencia y atendiendo las indicaciones de los elementos de tránsito. Las autoridades por lo pronto estiman que la vialidad pueda quedar liberada por completo en el caso del Eje Federalismo como una ruta alterna mientras continúan los trabajos del proyecto que conectará este Boulevard Pedro Infante con el nuevo malecón del río de Culiacán, que sin duda es una de las obras de movilidad más
más importante de esta capital sinaloense. Con esta información llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo que hace posible TM Noticias, le agradezco que nos permita llevar hasta usted la información más importante de este viernes. Soy Elisa Pérez Garmendia y mi compromiso con usted es seguir trabajando para mantenerle bien informado, con mucha responsabilidad, cercanía y compromiso. Que tenga un excelente fin de semana, disfrute a su familia. Cuídese mucho y recuerde que la información continúa con nosotros la próxima semana. Buen provecho, hasta la próxima. TM Noticias segunda emisión. Ahora has recibido la información clave a mitad de tu día. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias segunda emisión, lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde. TM Noticias segunda emisión con Elisa Pérez Garmendia, la voz femenina de la noticia. Este fue un programa de análisis noticioso y opinión.